Descubierto, un increíble boleto de ida para mis hijos que reveló una transformación SORPRENDNT. Manuel se encontraba en el desván de su abuelo, un lugar polvoriento y lleno de historias olvidadas. Mientras limpiaba cajas llenas de recuerdos, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Era un padre soltero que trabajaba incansablemente en una imprenta, luchando por mantener a flote su hogar, donde la risa de Valentina y Diego eran los únicos rayos de sol en su cotidianidad. Pero, a menudo, la presión lo consumía. Esa tarde, entre fotos y cartas amarillentas, un antiguo boleto de barco llamó su atención. Un viaje a España, leyó en voz baja, y su mente se llenó de imágenes de su abuelo, un emigrante que partió en búsqueda de una vida mejor. El boleto parecía un vínculo con el pasado, un legado, pero también un peso. ¿Debería contarles a sus hijos sobre este descubrimiento? Se imaginó dándoles la noticia y sintió una mezcla de emoción y temor. No quería que el sueño de su abuelo se convirtiera en una carga para Valentina y Diego. ¿Y si aspiraban a ese horizonte lejano y, al hacerlo, se alejaban de él? La presión de la sociedad y el deseo de brindarles un futuro estable lo carcomían. Finalmente, reunió el valor y compartió el hallazgo con ellos. Valentina, con sus ojos brillantes llenos de entusiasmo, veía el boleto como un pasaporte a un universo lleno de arte. Mientras Diego, por su parte, sentía que las historias de su abuelo clamaban por ser contadas. Esa chispa de creatividad se encendió en la casa, pero al mismo tiempo, surgieron decisiones que lo incomodaban hasta lo más profundo. Valentina y Diego comenzaban a soñar en grande, proyectando un futuro que pareció alejarse del camino que él había planeado para ellos. La tensión en el hogar aumentaba. Manuel se daba cuenta de que las discusiones eran cada vez más frecuentes. Sentía que la distancia entre él y sus hijos se hacía inquebrantable. En conversaciones con otros padres del barrio, las críticas se multiplicaban. ¿Por qué permites que se desvíen de tu guía?, le preguntaban con desprecio. Las palabras lo herían. Sabía que deseaba lo mejor para Valentina y Diego, pero la lucha interna se hacía cada vez más intensa. Por un lado, el deseo de proteger el legado de su abuelo, por otro, el miedo constante a perder la esencial cercanía con ellos. La respiración de Manuel se volvió irregular, y un peso en su pecho le dificultaba pensar con claridad. Se debatía entre ser un padre presente y aceptar que sus hijos tomaran sus propias decisiones. Había intentado por años darle un futuro estable, y ahora sentía que sus esfuerzos parecían desvanecerse. Con cada día que pasaba, las dudas aumentaban y un río de incertidumbre lo empujaba a cuestionar su papel en la vida de Valentina y Diego. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En un momento de máxima angustia, Manuel se sentó junto a Valentina y Diego, convencido de que necesitaba comunicar sus temores, de que debía buscar una conexión más profunda. Sin embargo, un nuevo descubrimiento sobre el pasado de su abuelo pronto estallaría. Un secreto que haría tambalear la relación familiar y pondría en juego no solo sus sueños, sino también la verdadera esencia del legado que tanto anhelaba preservar. La ansiedad crecía en su interior, y sabía que la revelación los llevaría a un camino inesperado. Con cada pregunta sin respuesta, la urgencia de descubrir la verdad se intensificaba. Manuel pasó la noche en vela, su mente un torbellino de pensamientos. Paredes blancas, susurros de la memoria, luces tenues que iluminaban el cuarto. Anotaciones y cartas viejas desbordaban la mesa de la sala, cada una conteniendo ecos de lo que fue la vida de su abuelo. La revelación que aguardaba, un secreto oculto que transformaría todo lo que había tomado por cierto, lo mantenía en un estado de alerta total. Decidido a hallar la verdad, tomó la última carta que había encontrado y la examinó detenidamente. La tinta estaba desgastada, pero las palabras le hablaban intensamente, el vigor de sus sentimientos se desbordaba, el amor de un hombre por su familia, la lucha por construir un futuro,
el deseo de trascender. A pesar de la carga emocional, ese fragmento del pasado le proporcionaba una chispa de claridad. Su abuelo había dejado todo atrás, incluido su propio miedo, y eso inspiraba a Manuel a enfrentar su propia incertidumbre. Con esa motivación, se preparó para encarar a sus hijos. Era el momento de hablarles no solo del boleto, sino de lo que significaba realmente ser fiel a uno mismo. La imagen de Valentina y Diego abrazando sus sueños lo llenó de esperanza, aun cuando su propia voz interna le decía que se alejaban de lo que él había imaginado. Cada niño pensaba en su futuro de manera distinta, pero ambos estaban empezando a dar forma a su propio legado. Esa mañana, Manuel se sentó frente a ellos, con el corazón dispuesto a dar el paso que tanto evitaba. «Quiero que sepáis algo sobre vuestro abuelo», comenzó, sintiendo como el miedo y la determinación chocaban en su pecho. Les habló de la vida de su abuelo, de su viaje, y también del sacrificio que había hecho. Valentina lo miraba con ojos brillantes, mientras que Diego parecía reflexionar sobre sus propias aspiraciones. La historia de su abuelo parecía abrir un pasaje hacia un futuro que ni ellos ni Manuel podían prever. Con cada historia contada, Manuel se sintió liberado. Se dio cuenta de que el legado que deseaba preservar no era solo el sueño de un pasado lejano, sino también la posibilidad de un futuro donde sus hijos tomaran decisiones valientes. Los sueños de Valentina y Diego no lo alejaban de ellos, en realidad, los acercaban. Sin embargo, los temores persistían. Manuel sabía que con cada revelación, había una responsabilidad que asumir. ¿Qué pasaría si alienta sus pasiones, se sentían más libres y lejos de su núcleo familiar? Esa posibilidad lo aterraba. Iba a enfrentar un dilema: permitir que sus hijos persiguieran lo que realmente deseaban o intentar guiarlos hacia un camino que a él le parecía más seguro. En medio de esa confusión, un toque estridente en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje inesperado de un primo, quien mencionaba una herencia inesperada que involucraba al abuelo. Esa simple notificación era un recordatorio del peso familiar que aún quedaba por explorar. Manuel sintió que los fragmentos de su pasado estaban comenzando a entrelazarse con el presente de maneras que jamás había imaginado. La revelación de su abuelo le había abierto la puerta a un viaje de autodescubrimiento, no solo para él, sino para sus hijos. Pero a medida que el futuro se tornaba más incierto, una inquietante pregunta se formó en su mente: ¿qué secretos ocultaba realmente su familia? A medida que se preparaba para desentrañar la verdad, Manuel comprendió que navegar por su propia vida sería aún más complicado de lo que había anticipado. Manuel se sentó en la mesa, con el teléfono aún en la mano, sintiendo el vibrar del mensaje resonar en su pecho como un tambor distante. La herencia mencionada parecía un hilo que lo unía al pasado de su abuelo y a su propio futuro. Con un suspiro profundo, decidió que era hora de explorar esas conexiones, de abrir un camino hacia la verdad que había eludido. Mientras sus hijos estaban ocupados en sus actividades, Manuel aprovechó la soledad de la casa para organizar sus pensamientos. La última carta que había analizado se había convertido en su ancla emocional, y quería que sus mensajes filtraran en cada rincón de su ser. Volvió a leerla, buscando claves que pudieran iluminar el oscuro pasaje de su familia. Las palabras cada vez más leídas empezaban a tener un eco distinto, como si él mismo pudiera escuchar la voz de su abuelo instándolo a actuar. A medida que su mente divagaba, una pregunta crucial empezó a formarse: ¿qué significaba realmente esa herencia? No solo era un regalo material, necesitaba ser algo más significativo. Manuel se preguntó si su abuelo había dejado más que objetos, tal vez había transmitido valores, sueños, aspiraciones que nunca llegó a concretar. Decidido a descubrirlo, optó por acudir a la casa familiar, un lugar cargado de historia y de memorias que parecían palpitar en las paredes. La llegada fue abrumadora. El olor a madera envejecida y el eco de los pasos resonaban en su alma. Caminó por el pasillo, sintiendo cada ladrillo como un testigo de la vida de su abuelo. Los retratos de la familia adornaban las paredes, y cada mirada parecía contar una historia. Se detuvo frente a la fotografía de un joven, su abuelo, sonriente, los ojos resplandecientes de esperanza. En ese instante, Manuel comprendió que el verdadero legado era la valentía de perseguir lo que uno ama. Mientras exploraba la casa, sus manos se posaron sobre una vieja caja en el desván. Su corazón latía con fuerza mientras la abría.
Al destapar el contenido, se encontró con documentos, fotografías y un diario que pertenecía a su abuelo. Cada página del diario revelaba no solo la vida de un hombre, sino la lucha y resiliencia que habían definido sus elecciones. Las anotaciones eran profundas, reflexiones sobre los sueños y el miedo que había enfrentado. Era claro que había teorizado sobre su familia y la vida que deseaba construir para ellos. Manuel se dio cuenta de que tenía que enfrentar su propio miedo ahora, así como lo hizo su abuelo. Las historias de aquel hombre le revelaron que la vida no siempre sigue el camino esperado, pero cada decisión es una oportunidad para crecer. Consiguió la claridad que buscaba, ya no podía esquivar su rol como padre. Necesitaba hablar con Valentina y Diego, compartir no solo las expectativas, sino también su vulnerabilidad. Regresó a casa con una nueva resolución. Al día siguiente, planeó una reunión familiar, donde en lugar de darles una guía, se convertiría en un compañero en sus caminos. Quería que sus hijos conocieran el corazón de su abuelo y entendieran que el ser fiel a uno mismo era el mejor legado que podían heredar. Sin embargo, mientras se preparaba para la reunión, un mensaje de texto diferente iluminó su teléfono. Era su primo de nuevo, esta vez insinuando una incómoda verdad sobre la herencia. Algunos secretos están más allá de lo que imaginas. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las revelaciones verdaderas recién comenzaban, y con ellas, el desafío de enfrentar lo ineludible. El camino hacia el descubrimiento de su propia voz y el legado de su abuelo estaba a punto de volverse aún más complicado. ¿Qué secretos oscuros se revelarían, y cómo impactarían en su familia? La reunión familiar se organizó en un rincón del hogar donde solían compartir risas y sueños. Manuel había seleccionado cuidadosamente el momento, mientras los rayos del sol se filtraban por la ventana, aportando una luz cálida que evocaba recuerdos de felicidad. Sin embargo, la inquietud se había apoderado de él. Cada segundo que pasaba, el mensaje de su primo resonaba en su mente. El silencio inicial fue incómodo. Valentina y Diego, curiosos pero inseguros, compartían miradas cómplices mientras Manuel tomaba una profunda respiración para reunir el coraje necesario. Había llegado el momento de despojarse de la imagen del padre infalible y mostrar su vulnerabilidad. Con voz temblorosa, comenzó a hablar sobre su abuelo, tejiendo relatos de su vida, su valentía y los sueños que nunca se materializaron. A medida que compartía historias, notó cómo las barreras invisibles entre ellos empezaban a desvanecerse. Sus hijos lo escuchaban con creciente interés, y por un momento, todo parecía perfecto. Pero en su interior, la presión de revelar la inquietante verdad que ocultaba lo absorbía cada vez más. La tentación de desviar la conversación hacia lugares más confortables fue fuerte, pero sabía que estaba en juego no solo su papel como padre, sino también el sincero legado que deseaba transmitir. Mientras capturaba la atención de Valentina y Diego con más relatos, su mente contemplaba cómo esos recuerdos se entrelazaban con la misteriosa herencia. Se detuvo un instante, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Debería abrir la puerta a esa parte oscura de la historia familiar? ¿Cómo reaccionarían sus hijos al descubrir que su legado no era solo de valor emocional, sino que escondía secretos que podían cambiarlo todo? Hay algo más que necesitamos hablar, pronunció finalmente, la tensión palpable en la sala. No solo estoy aquí para compartir la fortaleza de nuestro abuelo, sino también para prepararlos para lo que podría estar esperando en el futuro. Sin esperar respuesta, continuó. He recibido un mensaje de mi primo, algo sobre secretos de nuestra herencia. El aire se volvió denso. Manuel se vio obligado a confrontar sus propios miedos. La revelación que deseaba evitar lo presionaba. Los rostros de Valentina y Diego mostraron confusión y ansiedad. ¿Qué tipo de secretos?, preguntó Valentina, su voz era un susurro entre la incertidumbre. Manuel se sintió abrumado. Desde el fondo de su ser, la idea de ser un puente entre la resistencia al dolor y el valor de la verdad se tornó en su objetivo. No lo sé todo aún, pero creo que hay aspectos de nuestra familia que no son tan sencillos. Creencias que moldearon a nuestro abuelo. Y si yo quiero ser un buen padre y amigo para ustedes, necesito que estemos juntos en esto. Una mezcla de incredulidad y miedo colmó la habitación. En esos momentos, comprendió que estaba ofreciendo a sus hijos no solo su legado, sino también una oportunidad para desarrollar su resiliencia. La herencia,
Ahora más que nunca, se convertía en un viaje compartido hacia lo desconocido. ¿Estás diciendo que hay más detrás de lo que creíamos? Cuestionó Diego, con el semblante pálido. Manuel asintió, sintiendo la realidad de sus palabras. Sí, y es mi responsabilidad ser honesto. Pero lo que descubra, lo haremos juntos. A medida que la conversación continuaba, también nacía la presión en el corazón de Manuel. Debía buscar la verdad más allá de los secretos familiares, aunque eso significara enfrentarse al pasado y a sus propios miedos paralizantes. Mientras se preparaba para desvelar más sobre su historia familiar, el teléfono de Manuel vibró nuevamente. Esta vez, era un mensaje de su primo, sugiriendo una reunión para discutir esos secretos y su posible impacto en la familia. Manuel sintió un escalofrío, sabiendo que esa invitación podría ser el principio de una transformación que cambiaría no solo su percepción, sino el rumbo de su familia para siempre. ¿Sería capaz de sostener la verdad que estaba a punto de descubrir? La incertidumbre lo retó, y su siguiente movimiento se convirtió en una cruzada hacia la verdad que podría definir su legado. La noche había caído cuando Manuel decidió contestar el mensaje de su primo. A medida que las letras se transformaban en palabras, sentía como cada uno de sus latidos marcaba el compás de su ansiedad. La invitación a hablar sobre los secretos familiares prometía ser un crisol de revelaciones, donde el pasado encontraría su lugar al lado del presente. Sin embargo, también era consciente de que cada conversación de este tipo podría dar pie a una avalancha de emociones y decisiones que transformarían su vida, y la de Valentina y Diego, para siempre. Las horas pasaron lentamente mientras su mente giraba en torno a la inminente reunión. La vulnerabilidad que había mostrado ante sus hijos era solo el comienzo. Había sido una chispa, un primer paso hacia la iluminación en un camino que había estado marcado de oscuridad. Se sentía al borde de un precipicio, sin saber si su asunción de la verdad los llevaría a la libertad o a un abismo del que no podría regresar. A la mañana siguiente, Manuel despertó con el sol filtrándose por la ventana. La luz era suave, pero tenía un peso diferente al de los días anteriores. Se sentó en la cama, consciente de que cada decisión que tomara ahora llevaría consigo una carga de influencia sobre su familia. ¿Cómo afectaría todo esto a Valentina y Diego? ¿Se sentirían traicionados cuando descubrieran el hilo oscuro del legado que habían heredado? Cada pregunta se erguía como un gigante en su mente, exigiendo respuestas que aún no poseía. Decidió llevar a sus hijos a caminar, una actividad que había practicado desde pequeños. El aire fresco y la interacción natural actuaron como un bálsamo en su inquietud. Mientras caminaban, se atrevió a insinuar las conversaciones futuras, deseando ver sus reacciones antes de presentarles la cruda realidad. Hay cosas en nuestra historia familiar que podría ser bueno que comprendiéramos juntos, dijo, escudando su voz con un tono de suavidad. Los rostros de Valentina y Diego se fruncieron, ansiosos por la falta de detalles. ¿A qué te refieres, papá? Preguntó Diego, en la angosta línea que separaba la curiosidad de la preocupación. Fue en ese momento que Manuel entendió que había pasado de ser solo un contador de historias a convertirse en un guía, alguien dispuesto a abrir las puertas de un ático lleno de secretos y sombras. La caminata continuó, pero Manuel ahora emprendía su propio viaje emocional. Era como si se estuviera despojando de viejas capas que mantenían la incomodidad en su interior. ¿Qué pasaría si al final su historia revelaba la fuerza y la resiliencia que siempre habían estado ocultas bajo el peso de los miedos? ¿Qué pasaría si compartir los secretos de su herencia no solo implicaba desentrañar lo oscuro, sino también descubrir oportunidades para la transformación? La tarde llegó y con ella, el momento de la reunión con su primo. Manuel se encontró en su automóvil, el motor zumbando suavemente mientras el destino se acercaba. Un torrente de posibilidades fluyó por su mente, desde la aceptación de su familia y el aprendizaje de sus lecciones hasta la confrontación del dolor que podría renacer en el proceso. Sabía que se trataba de un momento decisivo, una bifurcación en su vida donde las respuestas no solo dictarían el camino, sino que también abrazarían un nuevo paradigma mental. Al llegar a la casa de su primo, la tensión alcanzó su punto culminante. Manuel respiró hondo, su brazo sosteniendo firme la puerta del auto. Sabía que estaba a punto de cruzar la línea entre el desconocido y el esclarecido.
Mientras caminaba hacia la entrada, una pregunta lo abruma: ¿sería realmente capaz de sostener el peso de la verdad que estaba a punto de descubrir? La oportunidad de cambiar no solo su vida, sino también la de Valentina y Diego, lo esperaba al otro lado. Y cuando la puerta se abrió, Manuel sintió que la vida, en toda su complejidad, estaba lista para revelarse. Los secretos de su herencia lo llevarían a un nuevo amanecer de autoconocimiento o a una confrontación brutal con él. ¿Pasado? El eco de sus pasos resonó en su mente mientras se disponía a desentrañar lo que guardaba el destino. Manuel cruzó el umbral de la casa de su primo, el aire dentro cargado de nostalgia y recuerdos. Las fotografías en las paredes parecían observarlo con una mirada de reproche, como si cada instante capturado guardara un secreto que necesitaba ser desenterrado. La sonrisa nerviosa de su primo lo recibió, pero en sus ojos había algo más que alegría, había una sombra de conocimiento compartido, una complicidad que le daba a la reunión un tinte inquietante. Las primeras palabras fluyeron de manera casual, como un intento de suavizar el ambiente. Hablaron del clima, de los niños, de las travesuras familiares. Sin embargo, en cada broma y en cada sonrisa, Manuel sentía la tensión acumulándose en el aire. Era como si la habitación reclamara un diálogo más profundo, un reconocimiento de lo que realmente los unía. En el momento justo en que la charla parecía deslizarse hacia la trivialidad, su primo cambió de rumbo, formulando la pregunta que había estado latente. ¿Estás listo para conocer la verdad, Manuel? El corazón de Manuel se detuvo por un instante. Esa simple pregunta resonó en su conciencia, despertando los ecos de sus más profundos temores. Ante su primo, se sintió como un niño asustado, acorralado por la incertidumbre. Pero en el fondo, supo que debía enfrentar esa verdad, que era hora de liberarse del lastre que lo había mantenido cautivo. Asintió con determinación. Sí, creo que estoy listo. Su primo lo miró fijamente, antes de abrir un viejo álbum familiar. Las páginas amarillas y descoloridas estaban impregnadas de historias no contadas. A medida que pasaba las hojas, Manuel notó cómo la historia familiar era más compleja de lo que había imaginado. Las luchas, las victorias y los fracasos se entrelazaban en un tapiz de vidas que reflejaban no solo el pasado, sino también el futuro. Había olvidos, pero también había resiliencia. Cada fotografía contaba una narrativa profunda acerca del legado que irremediablemente compartía. Con cada revelación, las piezas comenzaban a encajar. Su primo habló de figuras familiares que habían sido silenciadas por la vergüenza y el dolor. Manuel sintió que cada palabra era un golpe contra las murallas que él mismo había construido para proteger a su familia de su legado. Sin embargo, dentro de él emergía una tentación poderosa, la de descubrir su propio potencial a través de la herencia de experiencias compartidas, la capacidad de transformar lo doloroso en fuerza. Las horas se desvanecieron mientras el diálogo se adentraba en recovecos que Manuel jamás imaginó. Revelaciones sobre amores perdidos y oportunidades desperdiciadas resonaban como un eco en su mente. Cada historia era una invitación a confrontar los miedos que había heredado, un desafío directo a la forma en la que había vivido hasta ahora. No podía permitir que el peso del pasado lo definiera, debía romper el ciclo. Al final de la velada, un aire tenso de verdad compartida dejó a Manuel con una marea de emociones. Sabía que lo que había descubierto no solo transformaba su percepción de la familia, sino su propia identidad. Regresaba a casa con el deseo irrefrenable de ayudar a Valentina y Diego a no repetir los errores del pasado. La presión interna se transformaba en claridad, quería que sus hijos comprendieran su herencia no como un peso, sino como una oportunidad para crecer. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. ¿Cómo podría compartir estos secretos sin herir? El desafío no solo era descubrir la verdad, sino entrelazarla con amor y comprensión, evitando que las sombras del pasado oscurecieran el futuro de Valentina y Diego. Y mientras el coche se movía hacia la familiaridad de su hogar, la ansiedad resurgió. La noche había caído, y con ello, la oscuridad parecía volver a apoderarse de su mente, en una lucha constante entre la luz del autoconocimiento y el miedo a lo desconocido. ¿Sería capaz de enfrentar a sus hijos con la transparencia que habían merecido desde el principio? Lo que había comenzado como una carga reveladora se transformaba en un desafío monumental.
Manuel sabía que el momento de la verdad estaba más cerca que nunca, y la resolución del dilema personal aguardaba en las sombras de su vida familiar. ¿Podría conseguir la valentía necesaria para trazar un nuevo camino para su familia? Manuel llegó a casa con el peso del descubrimiento aún latente en su mente. Cada paso hacia la entrada era una batalla interna entre la vulnerabilidad y el anhelo de ser el padre que sus hijos necesitaban. La luz del pasillo marcaba un contraste con la penumbra envolvente de sus pensamientos, iluminando el camino hacia un futuro incierto. Inhaló profundamente, sintiendo el nudo en su garganta, consciente de que debía enfrentar a Valentina y Diego. Se sentaron juntos en la sala, el ambiente cargado de expectación. Manuel experimentó una mezcla de ansiedad y determinación. Había tomado la decisión de ser honesto, una revelación que prometía ser liberadora tanto para él como para sus hijos. Quería despojarse de los fantasmas que lo habían perseguido y ofrecerles una herencia diferente. A través de sus ojos, observó el reflejo de sus temores, una redefinición de las sombras del pasado que amenazaban con acobardarlo. «Papá, ¿te sientes bien?». Valentina rompió el silencio, sus ojos centelleando con una mezcla de curiosidad e inquietud. Fue un momento simple, pero a él le pareció que contenía la esencia de su desafío, la posibilidad de abordar con claridad lo que antes había evitado. «Sí, hija. Estoy bien, pero hay algo importante que quiero compartir con ustedes», respondió Manuel, su voz temblando ligeramente. Cada palabra era un paso hacia lo desconocido, una invitación a abordar los temas que había mantenido en la sombra. Comenzó a relatar las revelaciones del álbum familiar, el ciclo de secretos y miedos que había aprendido a ocultar. Su relato fue explícito pero cuidadoso. Pasó de las historias de dolor al reconocimiento de la resiliencia que había florecido a partir de las experiencias del pasado. Quería que Valentina y Diego entendieran que, aunque la historia de su familia contenía sombras, también había luz, fortaleza y una posibilidad palpable de cambio. A medida que hablaba, se percató de que su propio miedo estaba comenzando a disiparse. Las palabras que había guardado en silencio se transformaron en un ejercicio de liberación, un proceso que no solo les abriría los ojos a sus hijos, sino que también lo transformaría a él mismo. A cada minuto, la presión sobre sus hombros se tornaba más ligera, y las memorias dolorosas adquirían otro significado, pero la verdad no siempre se daba sin resistencia. Diego, aunque atento, no pudo evitar fruncir el ceño cuando su padre compartió la historia de los fracasos de generaciones pasadas. «¿Por qué no lo contaste antes? ¿Por qué cargar conmigo esto ahora?». La pregunta emergió con una mezcla de frustración y confusión, y en ese instante, Manuel supo que enfrentar los miedos podía abrir también la puerta a la confrontación. El resentimiento de su hijo punzó en el pecho de Manuel, pero no se desanimó. Allí, en ese momento, vio la oportunidad. «Lo hice para protegerte, pero me doy cuenta de que eso no fue lo mejor. Quiero que aprendan de lo que viví, de nuestros errores, y que ustedes elijan un camino diferente». Las palabras resonaron con fuerza, y mientras Manuel las pronunciaba, algo dentro de él se reestructuraba. Se sintió más fuerte. Allí estaban, Valentina y Diego, escuchando con atención, dándole espacio para exponer una vulnerabilidad de la que había estado tan temeroso. El diálogo fluyó. Las guardias comenzaron a bajar. Cada pregunta que su hijo formulaba, cada respuesta de su hija, se bordaba en un nuevo tapiz de confianza. Aunque la conversación estaba cargada de emociones, Manuel vislumbraba la posibilidad de un nuevo relato familiar, uno donde cada uno tuviera voz y cada historia contribuyera a un futuro esperanzador. Mientras los minutos pasaban, el temor de hacer daño se diluía en la apertura del diálogo. Pero en lo más profundo de su ser, una inquietud aún persistía. ¿Sería capaz de mantener esta nueva conexión? Los desafíos no terminarían allí, y la vulnerabilidad requeriría perseverancia. Al cerrar la noche, Manuel sabía que sus hijos también habían comenzado a ver su propia historia de forma diferente. ¿Qué decisiones tomarían al día siguiente cuando enfrentaran el mundo con la sabiduría recién adquirida? Pero en medio de esta revelación, un nuevo dilema se asomaba en su mente. Si había comenzado este proceso, ¿estaría preparado para enfrentar las críticas que inevitablemente surgirían de otros miembros de la familia, aquellos que preferían seguir viviendo en la negación? La respuesta seguía siendo un misterio. En su pecho,
una nueva incertidumbre se agazapaba con la pregunta persistente: ¿sería capaz de mantenerse firme ante la adversidad que vendría? Mientras la luz del nuevo día comenzaba a filtrarse por las ventanas de su hogar, Manuel se despertó con la sensación de que había cruzado un umbral. La conversación de la noche anterior resonaba en su mente, y aunque experimentaba una mezcla de alivio y ansiedad, también sabía que el camino hacia el cambio demandaba más que una sola charla. El eco de las palabras de Valentina y Diego, su curiosidad, sus dudas, lo empujaban a mantener el impulso, a ser el hombre que ahora aspiraba a ser. Mientras se preparaba para un día lleno de incertidumbre, su reflexión interna lo llevó a cuestionar sus propias capacidades. Nunca había sido un comunicador eficaz, había evitado el conflicto, la confrontación, y permitía que sus miedos definieran sus acciones. Ahora, al enfrentar los desafíos que se avecinaban, se preguntaba si realmente podría convertirse en el modelo a seguir que tanto deseaba. La inquietud creció: ¿era este un nuevo comienzo o solo un destello temporal de coraje? Decidido a trabajar en aspectos que había ignorado, Manuel se inscribió en un taller de oratoria local. Con cada sesión, descubría un nuevo comando sobre su voz, sobre el poder de las palabras para construir puentes. Aprendió a manejar el lenguaje corporal, a articular sus pensamientos de manera clara y precisa. En las primeras clases, sintió la misma ansiedad que había experimentado al hablar con sus hijos. Sin embargo, esta vez, estaba rodeado de personas que compartían su delirio por mejorar y crecer. Este proceso de aprendizaje se sintió como una exploración vital. Durante los ejercicios, Manuel no solo se centró en la forma de comunicar, sino en el contenido. Hablaba sobre sus temores, sus esperanzas y el deseo de romper con el pasado. Cada exposición le ofrecía más claridad sobre su historia y la manera en que influía en su presente. Se vio a sí mismo como un narrador, un arquitecto de su propia narrativa familiar, encarando el pasado con una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que el diálogo que había mantenido con Valentina y Diego era solo el primer capítulo de una larga serie de conversaciones que debía llevar a cabo. Inspirado por el proceso, decidió que no solo debía hablarles de sus fracasos, sino también compartir sus sueños. Se imaginó anhelando un futuro lleno de oportunidades, donde su familia pudiera abrazar la vulnerabilidad y transformarla en fortaleza. En medio de su viaje, Manuel comenzó a observar cambios en la dinámica familiar. Valentina se mostraba más abierta, mientras que Diego parecía menos reacio al diálogo. Evidentemente, también estaba en juego un aprendizaje mutual. En su disposición a ser honesto, sus hijos estaban empujando sus propios límites, cuestionando sus creencias previas sobre la familia y el legado que se les había impartido. No obstante, una tensión subyacente no lo abandonaba. A medida que abrazaba esta nueva versión de sí mismo, la preocupación sobre las críticas de otros miembros de la familia crecía. Aquellos que todavía se aferraban al silencio podrían ver su cambio como una traición. ¿Sería capaz de sostener su verdad ante las miradas cuestionadoras de aquellos que optaban por ignorar la historia? Esa mañana, frente al espejo, Manuel se repitió en voz alta que había decidido ser el catalizador del cambio. Sin embargo, aunque la determinación lo envolvía, un intenso dilema acechaba su mente: ¿sería realmente capaz de navegar por las amenazas que representaba transitar esta nueva ruta? La pregunta seguía sin respuesta, flotando sobre él, mientras se preparaba para enfrentar el día. Al recoger sus cosas para salir, su teléfono vibró. Era un mensaje de un miembro de la familia, uno que podría cambiar la dirección de su esfuerzo por el crecimiento. Tenemos que hablar. No puedo seguir ignorando lo que está sucediendo. La expectativa se instaló dentro de él, acompañada de un escalofrío de anticipación. ¿Sería este el punto de inflexión que había temido enfrentar, o la oportunidad de reforzar sus nuevas convicciones? La tensión se palpaba en el aire mientras Manuel tomaba la decisión de responder, sabiendo que cada palabra contaría. Manuel respiró hondo antes de pulsar enviar en su teléfono. El eco de su decisión resonó dentro de él. Esa simple acción, aparentemente trivial, hacía mágica su transición de ser un hombre de palabras no dichas a uno que, finalmente, se atrevía a hablar su verdad. La respuesta de su familiar llegaría en cualquier momento, y con ella, una nueva capa de desafíos. Un par de horas después, mientras realizaba tareas en el trabajo, su mente no podía dejar de pensar en el mensaje.
La ansiedad aumentaba, pero también lo hacía su curiosidad. ¿Qué podría decir alguien que tantas veces había permanecido en silencio? Imaginó diferentes escenarios, de confrontaciones cargadas de reproches a diálogos sorprendentes donde la vulnerabilidad se abría paso entre los abandonos del pasado. El día transcurrió entre interrupciones y ansiedad latente. Finalmente, al caer la tarde, recibió otra notificación: «Puedes venir a casa esta noche». Con una punzada de inquietud corriendo por sus venas, Manuel aceptó. La reunión familiar en su mente era una especie de tribunal donde expondría sus verdades, y a la vez, se sentía un poco menos como un acusado y más como alguien que buscaba justicia por su historia. Al llegar, el ambiente era tenso. El silencio era casi abrumador. Valentina y Diego estaban allí, expectantes, mientras el familiar que había querido hablar permanecía serio, con un espacio marcado por una historia que aún los unía, pero que también los había separado. Manuel sintió su corazón latir con fuerza, cada golpe una cuenta regresiva a lo que debía expresar. «¿Qué está pasando?», preguntó su familiar sin rodeos. Manuel sintió que debía ser claro, cortante como una espada. La idea de tambalear entre las palabras, de perder la confianza que había construido con tanto esfuerzo, lo aterraba. «He estado trabajando en cambiar nuestra dinámica como familia. Quiero que podamos hablar de lo que nos ha pasado, de nuestras luchas y de nuestras esperanzas». Su familiar lo miró, ladeando ligeramente la cabeza. «Esto es nuevo para ti. ¿Por qué ahora?». La pregunta, aparentemente sencilla, era un gran desafío. Manuel sintió como el sudor empezaba a acumularse en su frente. Era el duelo de un hombre dividido, entre el pasado que lo había definido y el futuro que deseaba crear. Pese a la incertidumbre, la firmeza en su voz lo sorprendió. «Durante años, elegí el silencio. Pero descubrí que el silencio no ha hecho nada por resolver lo que nos duele. He estado lidiando con mis propios miedos, y es tiempo de ser valiente, de ser honestos». Sus ojos buscaban los de sus hijos. «No quiero que heredemos este peso. Quiero que abracemos nuestras sombras». La respuesta del familiar llegó cargada de historias no contadas y emociones latentes. «Te agradezco por abrirte. Aunque no entiendo completamente tu camino, me da esperanza saber que deseas cambiar las cosas». Manuel sintió que algo dentro de él se relajaba, pero aún quedaba mucho por hacer. Esa noche, en casa, Manuel reflexionó sobre cómo esa conversación había sido como desatar una tormenta de cuestionamientos y respuestas en su interior. Había dado un paso hacia adelante, pero el camino estaba lleno de asombros y caminos inciertos. Su determinación estaba creciendo, así como los hilos de su narrativa. Mientras se preparaba para dormir, la certeza se consolidó. Se convertiría en el narrador de su propia historia, un modelo de transparencia y apertura. Pero, a medida que cerraba los ojos, una nueva pregunta emergió: si había empezado a contar su historia, ¿qué pasaría si otros no querían que se supiera? El tiempo seguía avanzando, y así también lo hacía la tensión en su familia. ¿Podría realmente enfrentarse a las verdades ocultas que otros temían exponer? La respuesta lo acechaba mientras se sumía en el sueño, sin saber aún que el verdadero desafío apenas comenzaba. Manuel se despertó aquella mañana con una claridad que nunca antes había sentido. La conversación con su familiar había sido solo el comienzo de un camino de autodescubrimiento que estaba decidido a transitar. Se levantó decidido a hacer de su hogar un lugar donde la vulnerabilidad no solo fuera aceptada, sino celebrada. La lucha de días pasados había comenzado a ceder ante la resolución de construir nuevas y sinceras conexiones con Valentina y Diego. Mientras desayunaban, Manuel decidió que era hora de profundizar en la discusión que había comenzado la noche anterior. «Quiero hablarles de algo más», dijo, mirando a sus hijos con sinceridad. «Quiero que entendamos el poder que tiene nuestra historia, nuestros miedos y sueños, y cómo podemos cambiarlos». Valentina, siempre curiosa y dispuesta, lo animó a continuar. Manuel atravesó el umbral de su propia vulnerabilidad y compartió cómo su abuelo había luchado contra la adversidad, revelando historias que habían permanecido ocultas. A medida que hablaba, no solo revelaba secretos, sino que también invitaba a Valentina y Diego a compartir sus propios miedos y esperanzas. La conversación se volvió fluida. Los niños compartieron sus temores sobre el futuro, sus dudas y anhelos.
Cada palabra dicha parecía crear un puente nuevo entre ellos, uno basado en la confianza y el respeto mutuo. En ese diálogo sincero, Manuel se dio cuenta de que su familia no necesitaba escudos, necesitaba transparencia. Con cada frase, su propio pasado, que lo había mantenido atado al miedo, se deslizaba hacia atrás. Ya no era solo un padre, era un compañero en el viaje de sus hijos hacia sus propios sueños. Esa mañana se convirtió en un punto de inflexión. La carga que había sentido durante tanto tiempo comenzó a aligerarse. Poco después, Manuel decidió que era hora de hacer un gesto significativo. Llamó a su primo para organizar un encuentro familiar. Necesitaba formalizar la nueva dinámica que deseaba cultivar. Ese encuentro, un espacio donde todas las historias podrían ser compartidas, se convertiría en un hito de su transformación. Al entrar al local donde habían acordado reunirse, la ansiedad se apoderó de él brevemente, pero esta vez era diferente, había un aire de anticipación, un deseo de abrir las puertas del legado familiar. Cuando su primo llegó, Manuel abordó el tema con honestidad y confianza. Quiero que nuestra familia sea un lugar de diálogo, dijo con voz firme. Quiero que las historias se cuenten, las verdades se enfrenten, y que todos podamos crecer a partir de ellas. Para su sorpresa, en vez de resistencia, un sentido de alivio se manifestaba en los rostros de sus familiares. La conversación fue franca y reveladora. Cada miembro de la familia comparten sus propias luchas y secretos. Las historias de dolor se entrelazaron con relatos de resiliencia y esperanza. En ese ambiente compartido, Manuel comenzó a entender que no estaba solo. Cada persona llevaba consigo un conjunto de aprendizajes que podrían conducir a una evolución colectiva. Las semanas pasaron, y el ambiente en casa se transformó. Valentina y Diego, empoderados por la apertura en la familia, comenzaron a explorar sus propias pasiones sin miedo. Valentina tomó clases de arte, mientras que Diego se unió a un club de narración. Con cada paso que daban hacia sus sueños, la confianza de Manuel se fortalecía. Sabía que, aunque los caminos fueran inciertos, el legado que estaban creando les pertenecía a todos. Una tarde, mientras revisaban algunos documentos en el desván, Manuel se topó nuevamente con aquel viejo boleto de barco. En vez de ser un símbolo de carga, ahora lo veía como un recordatorio de donde había venido. Había transformado el miedo en esperanza, y esa esperanza estaba floreciendo en su hogar. Ahora sabía que el verdadero legado no era un destino, sino el viaje que se realizan juntos, apoyándose mutuamente. Así, Manuel se dio cuenta de que la transformación había sido profunda y duradera. Ya no veía el futuro con ansiedad, sino con entusiasmo. Renovado. Aquella herencia, que alguna vez parecía una carga, se había convertido en una promesa de seguir adelante, de aprender juntos y abrazar el cambio. Con un sentido renovado de propósito, Manuel se levantó, miró por la ventana, sintiendo el aire fresco de una tarde clara. La vida, con todas sus complejidades, era verdaderamente un viaje de descubrimiento. La conexión que había cultivado con Valentina y Diego había transformado su relación en una fuente de fortaleza y creatividad. Con el corazón pleno, Manuel se sintió listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, disfrutando de la libertad que otorga la verdad y la autenticidad. Ya no era un padre temeroso, sino un pilar de apoyo y guía. Había logrado alcanzar una resolución personal que no solo cambiaría su vida, sino también la de sus hijos, ahora libres para ser quienes realmente debían ser. Así, mientras el sol comenzaba a ponerse, iluminando su hogar, Manuel sonrió, sabiendo que el viaje apenas comenzaba, pero esta vez, lo harían juntos. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber de ustedes. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.